Qué lindo verlos a todos. Bienvenidos a esta familia de fe. Y quiero hablarles de la resurrección, que es lo que hoy se conmemora, se honra, se celebra. Así es que espero que estés bien conectado con lo que el Señor va a hablarnos. Padre, pido que tu palabra sea profunda y fuerte en nuestra mente, derribando argumentos y en nuestro corazón toda predisposición a fin de que seamos llevados al conocimiento de Cristo y seamos transformados por esa verdad hasta la imagen de Él, para tu gloria y tu honra. Amén y amén. El libro de Filipenses, capítulo 3, verso 10. Dice, lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Impresionante. Lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de la resurrección. Uy, qué petición tan impresionante del apóstol Pablo. Jesús tiene tres credenciales básicas, dice Josh McDowell. Y estas son sus tres credenciales de presentación, ¿no? El impacto de su vida en la historia es lo primero. El impacto de su vida en la historia. Las profecías cumplidas de su vida. Es decir, no hay tal cosa más documentada como las profecías cumplidas en la persona de Jesús. Hay unos autores que dicen que son alrededor de unas 300. Pues yo les soy honesto, todavía no me ha dado la tarea de ver si son ese número, pero en un acercamiento que hice estos días iba por 25. Por lo menos 25 es un buen número, ¿no? ¿Usted qué dice? Yo creo que sí. Y está hablando de las profecías dadas muchísimo tiempo antes, siglos antes. Así es que las credenciales de Jesús son el impacto de su vida en la historia, las profecías cumplidas en él y en tercer lugar, la resurrección. Y si la resurrección es el fundamento del cristianismo mismo. Josh McDowell dice, la resurrección de Jesucristo y el cristianismo permanecen en pie o caen juntos. Es decir, si no hay resurrección, no hay cristianismo. Y si hay resurrección, hay cristianismo. En la revista Christianity Today apareció el siguiente comentario en un artículo. Dice, no hace mucho tiempo había en Inglaterra un joven abogado de nombre Frank Morrison. Era un incrédulo, ateo. Durante años se había estado prometiendo que algún día escribiría un libro que probara la falsedad de la resurrección de una vez para siempre. Por fin dispuso el tiempo a hacerlo. Era un hombre sincero, hizo estudios, el estudio necesario, honesto. Eventualmente, después de aceptar a Cristo, escribió un libro que uno puede comprar en una edición en rústica. El libro se llama ¿Quién movió la piedra? Comenzando con el enfoque más crítico posible a los documentos del Nuevo Testamento, él llega a la conclusión, entre otras cosas, de que uno puede explicar el juicio y la sentencia de culpabilidad de Jesús únicamente sobre la base de que él mismo había preanunciado su muerte y su resurrección. Está infinitamente documentada la resurrección de Cristo, no solo como un hecho teológico, sino como un hecho histórico. Y la documentación es suficiente para que un ateo incrédulo fuera convertido, como Frank Morrison o como alguien más cercano a nosotros, Lee Strobel. Puedes buscar hasta la película, se llama El caso de Cristo. Lee Strobel, El caso de Cristo, convencido y convertido por causa de la evidencia documental. El escritor y conferencista Junior Zapata dice, cuando Cristo nació, los ángeles dijeron, ¿dónde estaba? Cuando resucitó, los ángeles dijeron, ¿dónde no estaba? Y esto me encanta, porque los ángeles dijeron, no está aquí, no está en la tumba. Él ha resucitado.
La resurrección es la piedra angular de la verdad del cristianismo y la evidencia más irrefutable de la divinidad de Jesús. La resurrección, al igual que el evangelio entero, no es algo que se le pudiera ocurrir al ser humano. A pesar del genio inventivo del ser humano y de todos los discursos míticos religiosos, nadie puede hacer planes con la muerte. Nadie. Así que Cristo haya dicho que iba a morir y a resucitar, y todo el tema de la resurrección es un invento, una idea y un milagro sobrenaturalmente divino. Es absolutamente divino. Ahora, quiero muy rápidamente intentar hacer una lista de por qué era necesaria la resurrección. Cristo murió y a veces nos quedamos con el Cristo de la cruz, el lacerado, mutilado, desfigurado. Pero déjame decirte que la Escritura dice que al tercer día Él resucitó de entre los muertos. Ahora, ¿por qué eso era necesario? Bueno, yo tengo unas razones. No son el orden de prioridades, no son tampoco el orden, son casi como si fuera una ráfaga que encuentro en la Escritura. Así es que, por favor, si usted la quiere colocar en orden, la pone en orden y me las manda. ¿Ok? Número 1, la resurrección muestra que Jesús es el Hijo de Dios. Romanos capítulo 1, verso 4 va a decir, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Lo que mostró, catapultó la evidencia más concreta de su divinidad, de su resurrección. Si bien la gente podría decir, Él es divino, Él es el Señor, Él es Hijo de Dios, la resurrección es la declaración universal, es el pronunciamiento del Espíritu Santo que lo declara como Hijo de Dios. Número 2, en consecuencia, quiere decir que si Cristo no resucita, tú y yo tampoco hubiésemos podido ser llamados hijos de Dios. Ah, Dios mío. Primera Corintios capítulo 15, versículo 55 dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Número 3, la tercera razón. Si Jesús hubiese permanecido muerto, quiere decir que Él estaría bajo el castigo y el poder de la muerte y del pecado. Basado en el texto que acabamos de leer, el pecado produce muerte y la muerte una condenación. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si Cristo hubiese permanecido muerto, quiere decir que el pecado que Él llevó en la cruz lo condenó. Pero ahorita vamos a ver que fue todo lo contrario. Fue absuelto y justificado. Así que si hubiera permanecido muerto, era un ser humano normal, común y corriente. Ni era hijo de Dios, ni tenía poder sobre la muerte y sobre el pecado. Pero como Él resucitó de entre los muertos, quiere decir que no era ningún ser humano normal. Era hijo de Dios y además tenía poder y tuvo poder y tiene poder sobre el pecado y la muerte para siempre. ¿Se acuerdan la presentación que hizo Jesús a Juan en la isla de Patmos en el primer capítulo de Apocalipsis? ¿Cómo se presentó Jesús? ¿Recuerda alguno de ustedes cómo se presentó? Yo soy el que estuvo muerto y ahora vivo. Aleluya. Yo siempre he dicho que Juan es un tipo privilegiado. Cuando esté en el cielo voy a darle un besote grande. Y dije, Juan, tú eres único. Él vio al Jesús encarnado. Vio al Jesús resucitado. Y después el Señor, por su gracia, le revela al Jesús glorificado, ascendió en los cielos. Mira eso. Era necesaria la resurrección
por todo esto que acabamos de decir. Pero la resurrección muestra que el Señor Jesús es el Señor de todos y de todo. ¿Dónde está eso, pastor? En Romanos 14:9, la Biblia dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor de los muertos como de los que viven. La resurrección lo ha colocado por encima de todo ser y criatura en el universo. Él es el Señor.